En su columna semanal en The New York Times, el periodista mexicano Jorge Ramos le envió un mensaje muy claro a sus colegas: AMLO no es el jefe y el compromiso no puede ser con el poder, sino con la verdad. Según el presentador, es algo muy de su país que el presidente todos los días se dirija al pueblo en rueda de prensa. Y no por criticar, sino por considerarlo un extraordinario ejercicio democrático. No hay ningún tipo de censura ni es preciso presentar las preguntas por adelantado. AMLO, como lo conoce la gente, apunta con su dedo al periodista que pregunta y el ejercicio se extiende por 1 hora o más. Todos los días, comentó Ramos, al tiempo en que narró su experiencia como periodista acreditado en una de esas conferencias. ¿Cómo desaprovechar la oportunidad? Y tuve un intercambio de poco más de 20 minutos con el presidente López Obrador. Hace poco estuve ahí. Hablamos de la inseguridad en México. En los primeros 3 meses de su gobierno fueron asesinados 524 mexicanos, y de su estrategia de silencio, y de no pelearse, con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Pero es su tortuosa relación con la prensa la que ha generado un desbordado debate en las redes sociales. De eso también le pregunté, escribió a pesar de la clara apertura periodística durante las mañaneras. López Obrador ha utilizado sistemáticamente ese espacio para desacreditar a reporteros, columnistas y a medios de comunicación que lo critican. Les llama prensa fifí, entre otros calificativos, como conservadores y deshonestos. Y lo tiene. Él dice que solo está ejerciendo su derecho de réplica. Las mañaneras gozan de una gigantesca distribución en las redes sociales y, muchas veces, dominan las noticias en los medios de comunicación tradicionales. En su publicación, Ramos destaca las críticas sobre la protección a la profesión y a sus colegas, a quien cataloga como valientes que dejan todo en la calle. Desde el 1 de diciembre, el día en el que López Obrador tomó las riendas del Palacio Nacional, al menos 6 periodistas han sido asesinados. Según Ramos, para ejercer en uno de los países más peligrosos del mundo. Aunque reconoce que la violencia proveniente del negocio de las drogas es la principal causa de estas muertes, exige más del presidente mexicano. WhatsApp, Facebook o Twitter. El periodista dejó muy claro que el eje de la profesión se basa en la búsqueda de la verdad. La principal labor social de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. A nosotros nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles. Pero eso no lo parece tener muy claro el presidente mexicano. Hace poco alabó a los periodistas prudentes y sentenció: si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede. Pero no soy yo, es la gente. Resaltando el contexto que vive México, que permitió a López Obrador llegar a la presidencia con una arrasadora popularidad y las ansias de cambio de 30 millones de personas. Recordó e insistió a sus colegas en ser imprudentes e incómodos, pues AMLO no es intocable y enfrentarse al poder es la única forma de hacer un periodismo vigoroso e independiente. Los periodistas nos debemos a la gente que nos lee, nos ve y escucha y, sobre todo, a la verdad. El presidente, para dejarlo claro, no es nuestro jefe. Y eso nunca se logra estando cerca del poder o alabándolo, expresó Jorge Ramos. Al final de cuentas, es una simple cuestión de credibilidad. Incluso en su columna, Jorge Ramos se atrevió a comparar al presidente de los Estados Unidos con el mandatario mexicano. Uno de los pocos puntos en común entre AMLO y Trump es su obvia molestia e impaciencia con la prensa que los cuestiona. Ambos tienen la piel muy delgada, reaccionan duro ante sus adversarios y demuestran una gran habilidad en el manejo de Twitter, Facebook e Instagram. Jorge Ramos agradeció a ambos gobiernos por el apoyo luego de la tensa situación que vivió en Venezuela. Después de que el régimen de Nicolás Maduro lo echara del Palacio de Miraflores en medio de una entrevista y lo deportara junto a su equipo de productores. Para finalizar, el comunicador resaltó: México no es ni será Venezuela y AMLO no tiene nada que ver con Maduro, ni con los desplantes racistas y xenófobos de Trump. Pero el presidente de México no tiene por qué descalificar a periodistas que cuestionan su labor, ese es precisamente nuestro trabajo. El reto está en seguir viviendo juntos, aunque a veces no estemos de acuerdo, concluyó el periodista.